Ok, entonces, ya el día de hoy vamos a ver lo que es la unidad 4, ¿verdad? Recordemos que en el examen nos entran dos unidades, la unidad 3 y la unidad 4, ¿verdad? Ok, entonces tenemos aquí, dice, mm, en esta unidad, en la unidad 3 lo que les entra a ustedes es el vocabulario acerca de todo lo que son los recursos naturales o las bellezas naturales y demás. En la unidad 4 vamos a ver más lo que es las comidas, ¿verdad? Todo lo que utilizamos como para vocabulario de todo lo que tenga que ver con comidas, como las cosas del súper y demás. Entonces aquí tenemos como un vocabulario acerca de comidas, ¿verdad? Lo tenemos acá, todo lo que tenga que ver con comidas. Entonces ahí como para que lo vayan viendo, algunas palabras se parecen mucho al español, pero las que no, como que las vayamos ahí sacando, ¿verdad? Otras ya ustedes están como que acostumbrados a verlas, que es como esta, chicken, ves, bacon, beef, que es como costillas, fish, pescado, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos como para que ustedes más o menos lo vayan viendo. Ok. Puede ser que les entre preguntitas como esta, se las voy a poner ahí. Eso puede ser hasta preguntas que puede ser como en el desarrollo, que ¿cuál es su comida favorita? Entonces, que usted diga, I like, ¿verdad? Recuerden que van a poder llevar la lista de verbos, igual que siempre, lo que es la misma fichita que llevaron para este examen. Entonces ahí van a ver ustedes como verbos, ¿verdad? I like, por ejemplo, fish, se me ocurre. O que si usted come pollo, sí o verdad, o no, y así. Ok, ahorita vamos a ver el primer tema que nosotros vamos a ver en la unidad 4 son los countable y uncountable nouns. La palabra countable es la palabra contable. Significa contables, o sea, qué cosas ustedes pueden contar. Bueno, por ejemplo, las frutas, ¿verdad? Las podemos contar, los hermanos, los podemos contar los animales, y, ¿verdad? ¿Qué no podemos contar? Bueno, los sentimientos, la contaminación. Chiquillos, díganme una cosa, ¿la plata la podemos o no la podemos contar? Sí, Ok. Díganme una cosa. Digamos que yo le digo a ustedes, chiquillos, me compré un borrador. El borrador me costó, no sé, 100 colones. ¿Qué maneras hay de pagar 100 colones? ¿Cómo podría usted darme a mí 100 colones? De un montón de maneras, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre que usted diga, bueno, puede ser que la profe haya comprado ese borrador con dos monedas de 50, con cuatro monedas de 25, con 10 monedas de 10, con 20 monedas de 5, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, en realidad la plata no la podemos contar porque hay miles de maneras de decir una cantidad. Por ejemplo, 100 colones, yo puedo decir una moneda de 50 y dos de 25. O dos monedas de 25 y 5 de 10. ¿Verdad? Y así hay miles de maneras en las que podemos combinar si estamos hablando de 100 colones. Si hablamos de 1000, 2000 o 10.000 colones, hay miles de maneras más. Entonces, siempre que nosotros hablemos de la plata, no la podemos contar por esa razón. Por la razón que se puede dar de un montón de maneras una cantidad, ¿verdad? O por ejemplo, yo decía, el borrador me costó 100 colones, pero yo lo compré con una moneda de 500. Entonces me dieron vuelto, pero igual es una manera diferente de pagar. Entonces, siempre que veamos la plata, no la podemos contar. ¿Qué otra cosa no podemos contar? Los líquidos. Porque una cosa es decir, yo tengo una botella de agua en la refri o, ¿verdad?
es la botella lo que yo estoy contando. No sé exactamente si esa botella está llena o no está llena, si está por la mitad, aunque la botella diga 500 mililitros, no sabemos si en verdad ya tenemos 500 mililitros o no. Puede ser que no, ¿verdad? Que no tengamos esos 500 mililitros, sino que ya nos tomáramos la mitad, o que aunque la botella diga 500 mililitros sea falso, traiga 480. Entonces los líquidos no los podemos contar, ni tampoco los sentimientos, ni la contaminación, ni el sonido. Entonces vamos a ver por qué nos van a salir cosas así, de contables y no contables. Vamos a empezar por los countable, que son los contables. Vamos a ver, como les dije, son cosas o singulares o plurales. Los números tienen que ver siempre con las cosas contables. Para usted puede decir 7 uvas, 15 manzanas, ¿verdad? Vamos a ver estas dos palabritas que están acá, la a y la an. Esas dos palabras significan uno. Significan uno, ¿verdad? Entonces, voy a ponerles aquí como una notita. Tenemos la palabra a, que significa uno o una. ¿Y cuándo la vamos a utilizar? Dice, se usa cuando el adjetivo tiene, inicia, perdón, con una consonante. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo le voy a decir a ustedes la palabra car. ¿Qué significa car, chiquillos? Carro, Ajá, exacto. Entonces, vean que carro inicia con la letra C. ¿Qué es una consonante? Cualquier letra que no sea vocal. En este caso, la C podría ser una consonante, ¿verdad? ¿Por qué podría ser una consonante? Porque no es vocal. Entonces, cuando ustedes tengan una palabra exactamente como esta, carro, que inicia con una consonante, entonces, para decir un carro, no vamos a decir one car. O sea, sí se puede decir one con el número one, pero también puedo decir a car, que significa un carro. ¿Ves? Entonces, un o un, en este caso un carro, ¿verdad? Y también tenemos an. ¿Qué significa an? Significa lo mismo, uno o una. Pero lo vamos a utilizar cuando el adjetivo o de quien nosotros estamos hablando inicie con una vocal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa apple? manzana, Exacto. Ve que manzana inicia con una A, es una vocal, entonces para decir una manzana vamos a decir an apple. ¿Ok? Entonces veamos la diferencia. Cuando el objeto o el animal o de lo que estemos hablando inicie con consonante, vamos a poner una A solita. Y AN la vamos a utilizar cuando el adjetivo o de quien estemos hablando inicie con vocal. Los dos significan lo mismo, como para decir un perro, ¿ves? O un hermano, ¿verdad? O un hijo. Entonces igual, podemos utilizar a o an. Estos van a ser para cosas contables. Se los voy a poner acá para que ahí lo tengan y lo voy a anclar. Vamos a ponerle que por 30 días para después del examen lo quitamos. Ahí, ¿verdad? Como para que les quede ancladito. Ok, entonces por ejemplo aquí, ¿ves? Dice, she has 3 apples. Ella tiene 3 manzanas. ¿Verdad? I ate an apple. How many oranges do you have? ¿Ves? Oranges. Entonces, cuando hablamos de manzanas, si estamos hablando de una manzana
Utilizamos an. ¿Por qué an? Porque orange empieza con vocal. Ok. Después de eso tenemos los no contables. Ok, los no contables se llaman uncountable nouns, ¿verdad? Los no contables. ¿Qué les dije que podrían ser cosas que no podemos contar? Entonces, uncountable nouns. Dice, ¿qué cosas nosotros no podemos contar? Todos los líquidos, ¿verdad? Los gases, como por ejemplo las cosas gaseosas, se me ocurre la Coca-Cola, la Fanta, ¿verdad? Que también van con líquidos, pero digamos, esos van en la familia de los gases también, porque son cosas gaseosas. ¿Qué otra cosa? Bueno, los sentimientos, la contaminación, el sonido, esas cosas no las podemos contar. A nosotros puede ser que nos entre una práctica. Aquí vienen algunos ejemplos. ¿Ves? El azúcar. Es imposible usted sentarse. Usted dice, yo te compré 1 kilo de azúcar. Pero usted no jamás se va a sentar con un paquete y a contar granito por granito para ver cuántos granitos es una bolsa de azúcar. Eso es imposible. Entonces eso sería uncountable. El agua, como le dije antes, ¿verdad? Compremos una botella de agua y si ya la llevamos por la mitad o demás, no sabemos cuánto es. Ni el aire, ni el arroz, ni el conocimiento, ni la belleza, ni el amor, ni la plata. ¿Verdad? La plata por lo que les dije antes. ¿Verdad? Que hay muchas maneras de decir 50 colones. En el examen puede ser que les aparezca una práctica como esta, que dice de las cosas contables y no contables. Hablan con la comida. Por ejemplo, ves, aquí dice el coco. El coco, ¿lo podemos o no lo podemos contar? Sí lo podemos contar, es Sí, una fruta. Ajá, es una fruta. Ok, entonces eso le pondríamos una C de contable. La gasolina, ¿la podemos o no la podemos contar? no, no, porque es un líquido. Exacto. Entonces, ¿ves? Algo así puede ser que usted le entre en el examen, donde usted escriba o una C o la palabra contable, cuando son cosas que sí podemos contar, y uncountable o una U, cuando cosas que no podemos contar, ¿verdad? El agua no la podemos contar, entonces sería uncountable. Ok. Vamos a ver. Em, los lentes, ¿los podemos o no los podemos contar? Los lentes. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo puedo decir, tengo 3 lentes azules, 2 negros, uno de sol, otro de para ver, ¿verdad? Sí, los lentes sí los podemos contar, los glasses o los vidrios tampoco, también los podemos contar. Vamos a ver, dice, ves, aquí hay varios. La mesa, yo sí puedo decir, tengo 50 mesas o tengo una mesa. La crema, ¿la puedo o no la puedo contar? Sí, también. No, No, nosotros no la podemos contar. Por ejemplo, yo puedo decirle a usted, usted tiene una botella de crema en botellas, pero en cantidad usted no sabe cuánto trae usted se compró una crema, era un tarro de crema y ahí dice, 1000 mililitros, pero usted no sabe si le están mintiendo, si le están poniendo más o le están poniendo menos, ni tampoco si está nueva o está vieja. Entonces, todo lo que venga en envases, si yo le digo a usted una botella de crema, ahí sí, pero si solo digo crema, no. Lo que venga en envases, todo lo que usted compra en envases o en recipientes, no lo podemos contar. Puede contar el recipiente, no lo que está dentro. Entonces la crema no la podríamos contar. Ok,
El aceite tampoco. Vamos a ver aquí. Dios, ya se me pasó esta cosa un montón. Vamos a ver. Entonces tenemos que ir viendo eso, ¿verdad, chiquillos? Las cosas que sí podemos y no podemos contar. Esto es muy facilillo. Esos son los puntillos como que ustedes no pueden perder. Porque es nada más ver. A ustedes, obviamente, aquí venden como en comidas las cosas que usted puede y no puede contar. Obviamente, si ustedes no saben qué significa tal cosa, me lo pueden decir o preguntar, pero la mayoría le van a poner lo mismo que venga aquí en la práctica, en el libro. Por ejemplo, vea, en comidas tenemos las cosas que sí podemos y no podemos contar. Las hamburguesas sí, ¿ves? Las galletas sí, las zanahorias sí. Pero por ejemplo, yo no puedo contar el café porque es una botella, ¿verdad? Una botella. O la mantequilla tampoco, no sabemos cuánta cantidad tiene la mantequilla. O el queso tampoco lo podríamos contar, ¿verdad? Porque es algo que trae una cantidad específica. Chiquillos, regálenme un segundo. Listo, ya volví. Lidia, dime. Profe, que entonces solo si se dicen, por ejemplo, cajas, sí se pueden contar. Depende. Como por ejemplo, deme un Sí, ejemplo. porque digamos, como dice usted, si se dice mantequilla, no, porque está diciendo exactamente la mantequilla, no se puede contar. Ajá. Pero si dice cajas, sí se puede contar. ¿Como cajas de qué? Como una caja de mantequilla. Sí, Depende, porque usted no, digamos, yo digo, tengo una caja de mantequilla, usted no sabe si esa caja de mantequilla está por la mitad o está llena. Todo depende, digamos, depende del objeto que a usted le den. Digamos, a usted nunca le van a decir como, bueno, si le dicen una botella de agua, casi siempre lo que van a salir son botellas o bolsas como el arroz, ¿ve? No, por caja nunca se lo van a poner porque muchas cosas vienen en cajas, pero la mayoría de las cosas que no se cuentan vienen como o en botellas o como en bolsas. ¿Ves? Como el arroz, los frijoles, el azúcar, el café, la sal, todo eso viene como en bolsitas. Y los líquidos, de la mayoría vienen como en botellas o en recipientes, ¿verdad? Entonces, como más o ah, menos. ya. Esto sí lo voy a enviar como una Ah, captura
como de las comidas, porque para que ustedes vayan viendo, por ejemplo, si yo le digo a usted pasta, la pasta no la podemos contar, ¿verdad? Ya cocinada y demás. Aparte, usted ya hizo, digamos, usted hizo pasta, ¿verdad? Qué sé yo, una pasta en salsa blanca, pero usted no sabe todos los ingredientes que eso lleva. O sea, que si lleva leche, que si le echó maíz dulce, que si le echó pollo, que si le echó, no sé, crema dulce o mantequilla o lo que usted le eche, todos esos ingredientes no los vimos. Ya cuando usted le pone en el plato, ya no sabe qué tiene en sí la pasta. Entonces, todos esos ingredientes no los podemos contar. ¿Ves? Aquí viene el arroz, los cereales, el jamón, la leche, la miel, eh, el queso, porque el queso usted siempre dice, usted no sabe cuánto compra, usted dice, bueno, compré 1 kilo de queso, medio kilo, o dice, compré 3.000 colones, 5.000 colones, o ¿verdad? O compra ya los que vienen así empaquetados, y usted no sabe ni cuánto es, usted ve un pedacillo ahí más o menos, y entonces lo compra. ¿Qué sí podemos contar? ¿Ves? Las sandías, no sé, las uvas, las fresas, las cerezas, em, el hot dog, ya como esas comidas que son o más grandes. Por ejemplo, usted en una hamburguesa ve todos los ingredientes. Le puede decir, ah, me echaron un queso, me echaron una rebanada de tomate, me echaron una torta. ¿Ves? Usted puede ver los ingredientes. Igual en una ensalada o los huevos. ¿Ve? Entonces ahí está como en comidas lo que sí podemos y no podemos contar. Y estas practiquitas se la voy a poner acá porque a veces les aparece algo así, como que usted señale que sí o no se puede contar. Obviamente, como les dije, ¿verdad? Si en el examen viniera algo que ustedes no saben qué es, entonces yo les voy diciendo. Pero pueden estudiar como con estas prácticas que son las que vienen en el libro. Ok, chiquillos, después también viene el vocabulario. Eh, de las cosas como que se compran en el súper, ¿verdad? O el vocabulario de cosas del súper, que usted dice aquí, ves, como las bolsas, los pasillos, el carrito, el menudo, ¿verdad? Todo lo que está en descuento y demás. Entonces ahí ven ese vocabulario para utilizarlo. Ok, vamos a ver, bajemos. Aquí vienen más comidas, todas las comidas, ¿verdad? Ese es como lo que va a venir a hablar esta unidad. Y nos centra un tema gramatical que se llama Simple Past Tense, que es el pasado simple. En este tema sí necesito que me pongan cuidado porque ese va a ser el tema más difícil de esta unidad. Vamos a ver si es este, porque yo les hice un resumencito. Sí. Ok. Chiquillos, primero que todo, aquí vamos a utilizar en la lista de verbos que ya ustedes tienen, ¿cuál columna? La número 2, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a abrirla un toquecito la lista de verbos. Aquí está. Entonces, en la lista de verbos, la segunda columna, esta que dice pasado simple. Cuando nosotros veamos el tema del pasado, ¿ok? Entonces, igual aquí viene en oraciones como positivas, negativas y preguntas. Es esto y vienen los verbos, nada más. Y aquí ya viene ya la práctica, ¿ve? Por eso yo les traje como ese resumen, porque no está tan fácil. Este tema requiere como un poquito más como de práctica. Para ver, aparte de este tema, espera para ver aquí abajito. ¿Qué otro tema tenemos? Yo creo que esos son los únicos que ya tenemos para la unidad. Para el examen, perdón. Ya después de aquí, si no me equivoco, viene la unidad 5.
Ok, perfecto. Entonces, con este tema que nosotros vamos a ver hoy, este es el tema que necesito que me estudien más para el examen con el que les di la clase pasada, que se llamaba Futuro Going to. Esos son los dos temas más difíciles del examen, el pasado simple y el futuro going to. Por eso yo de esos dos temas les traje un resumen de cada uno y les voy a pasar un video extra para que ustedes me entiendan. ¿Ok? Entonces, si van a ir tomando nota para que vayan ahí, los que les gusta como ir tomando nota o apuntando cosillas, lo hagan porque este tema sí es como un poquito de cuidado. Así que me ponen cuidado, si no van entendiendo, obviamente me van preguntando. Ok, chiquillos, este Profe, el pasado simple y qué más. y el futuro going to se llama, el que ya les di la clase pasada. Ah, ya. Ujú. Ajá. Ok. Entonces, dice, vamos a empezar con lo que es las oraciones positivas. Aquí viene todo, esto todo es lo mismo que está en el otro documento, pero ya se los puse como paso por paso para que sea más fácil de entender. Ok, ok. Dice, el pasado simple se va a componer por, el pasado simple es como cuando usted dice, ¿verdad? Yo comí ayer pizza. Es algo que ya hizo y no va a volver a pasar. Yo fui a la fiesta el sábado. Nosotros llamamos a David ayer, ¿verdad? O sea, son cosas que ya no van a volver a pasar. El pasado simple es ese. Vamos a ir viendo lo que son las oraciones positivas y necesito que me pongan mucho cuidado acá. Las oraciones positivas se van a componer por un sujeto. ¿Quiénes eran los sujetos? Recuerde, las personas, animales o cosas. También caben aquí los pronombres. Y vean aquí, chiquillos, verbo en pasado, o sea, la segunda columna y un complemento. Por ejemplo, acá, yo digo, ella jugó tenis. Entonces, usted se va a venir a la listita de verbos y va a decir, bueno, ¿cómo se dice jugar? Pero en pasado, o sea, jugó. Bueno, lo buscamos aquí, ¿verdad? Vamos a ver si lo veo, que ya ni lo encontré. Para ver qué se me hizo. Aquí está. Este. ¿Verdad? Play es jugar. Ok. Entonces, ¿ves? Aquí están en español. En la último lado sale en español. Aquí play, jugar. Pero vea lo que decía la fórmula. La fórmula dice, ocupamos el sujeto y un verbo en pasado que es la segunda columna. Entonces, ¿cuál es la segunda columna? Esta otra que está acá. Entonces, el verbo que ustedes me van a escribir en una oración positiva, porque solo las positivas llevan el verbo en pasado. Lo negativo no, solo lo positivo. Va a ser la segunda columna. Entonces dice, ella jugó tenis. Entonces dice, she played tennis. ¿Verá? She played tennis. Ok, entonces el verbo va en pasado. Dice, ellos comieron pizza. Igual, entonces el verbo comer lo buscamos en la lista de verbos. Yo es que ya me sé a dónde están ubicados. Ustedes van uno por uno, ¿verdad? Hasta que los encuentren. Ok, aquí está. Véalo aquí.
comer, pero nosotros, ¿cuál columna vamos a utilizar? ¿Cuál les dije en las oraciones positivas? La segunda. Solo la columna 2, o sea, la segunda. Comió en pasado. Entonces dice, ellos comieron pizza. They ate pizza. Entonces, las oraciones positivas, chiquillos, siempre van a llevar los verbos en la segunda columna. Si yo digo, ejemplo, María llamó a David. Entonces, esa sería María. Buscamos el verbo llamar y lo escribimos el de la segunda columna, que es así. Call David, ¿verdad? Entonces, María llamó a David, ¿verdad? El verbo va en la segunda columna. ¿Por qué hago tanto énfasis que el verbo va en la segunda columna? Si ustedes van a decir de ahí sí, porque es que el verbo está en pasado. Ok, sí, pero es que en las oraciones negativas y en las preguntas, vea lo que dice. Las oraciones negativas dice que el verbo va en presente, porque vamos a agregar otra cosa, que es el auxiliar negativo. Entonces, ¿qué se va a componer esta fórmula? Yo necesito que se la aprendan de memoria. Que una oración positiva se va a componer por un sujeto, o sea, la persona o de quien vayamos a hablar, el verbo en pasado, que es la segunda columna, y después el complemento. Siempre, siempre va a ser en ese orden. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Ahí les puse varios. Vean, María trabajó en Alajuela, María working en Alajuela. Yo fui a la playa, I was to the beach. María fue a la escuela, María went to the school. ¿Verdad? Como para que ustedes vean varios ejemplos de las oraciones positivas y negativas. Después seguimos. ¿Me entendieron las oraciones positivas, chiquillos? Sí, Ok. Vamos a ver si alguien tiene la mano levantada porque yo no veo, porque como no, no. Ok, cualquier cosa, si me dicen si alguien no entiende algo, me escriben. Ok. Dice, las oraciones negativas se van a componer por un sujeto igual, auxiliar negativo, que ese va a ser, ¿cuál va a ser el auxiliar negativo? O sea, es como cuando usted en español dice, ella no estudió. Ay, estudió. Ese estudió, ese no que está aquí, en inglés sería el auxiliar negativo. ¿Que cuál sería? Siempre va a ser did not o didn't. Ese es el auxiliar negativo. ¿Ok? Entonces, toda oración negativa tiene que venir este auxiliar negativo. Si ustedes no lo ponen, está malo. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Ok. Después de eso dice que sigue el verbo en presente. Ok, verbo en presente. Aquí no va el verbo en pasado. Y después el complemento. Entonces, ella no jugó tenis. She did not, que es el no. Play, que es el verbo jugar, pero negativo, o sea, lo escribimos en presente. Y tenis igual. Entonces, una oración negativa se va a componer por eso. Siempre, ¿verdad? She did not play tennis. Ella no jugó tenis. Dice, they did not eat pizza. Ellos no comieron pizza. Recuérdese que antes, cuando hacíamos las oraciones positivas, el verbo va en pasado, o sea, la segunda columna. Pero cuando son negativas, el verbo va en presente. ¿Por qué? Porque agregamos el auxiliar did not. ¿Ok? ¿Entendieron la diferencia entre el uno y el otro, chiquillos? ¿O no?
Veámoslo así. Sí. Ok, veámoslo así. Ok, positive. Yo les doy a ustedes esta oración. Ella, como antes les dije, llamó a David. Ella llamó a David. Y si fuera negativa, ella no llamó a David. Ok. Entonces, cuando usted la va a hacer en positivo, sería she y el verbo va en pasado. Ok. Dice, ahí sí va el verbo en pasado. Pero cuando la oración está en negativa, o sea, cuando la oración va negativa sería she. Y aquí tenemos que agregar el, tenemos que agregar el verbo en pasado, en presente, porque le ponemos un auxiliar, ¿verdad? Porque aquí nosotros ponemos un auxiliar. Ok, vamos a ver que esto no me está escribiendo bien. Regáleme un segundo para ver. Ok, sería she did not, ¿verdad? Que es el auxiliar en pasado. Y el verbo hay que escribirlo en presente. Entonces así nos tiene que quedar esto. Y aquí igual sería David, ¿verdad? Ok, entonces va en la diferencia. Cuando es positiva, el verbo va en pasado. Y cuando es negativa, el verbo va en presente. ¿Por qué? Porque le agregamos did not. Did not y el verbo en presente. Esa es la diferencia entre una y la otra. Ok, ¿verdad? Entonces, para que no se les olvide eso, chiquillos, porque este tema sí ocupo que lo repasen bastante. Ok, dice. Aquí tenemos otro ejemplo, como puede ser que nos salga en el examen, que viene un not entre paréntesis, entonces le agregamos, ya ustedes saben que con ese not quiere decir que es negativo, entonces ponen el did not y el verbo lo dejamos igual porque el verbo va en presente. Ok, después de eso tenemos las preguntas. Las preguntas. ¿Cómo van las preguntas? Dice, en las preguntas nosotros vamos a utilizar esta otra fórmula que dice el auxiliar positivo, que va a ser did, siempre va a ser did. Ese es el auxiliar que siempre vamos a utilizar. Después el sujeto, verbo en presente y complemento. ¿Ok? Entonces, en las oraciones, perdón, en las preguntas también el verbo va en presente en su forma original, pero vamos a agregar el auxiliar did. Entonces, por ejemplo, did she play tennis? ¿Jugó ella tenis? ¿Ves? El auxiliar va en este orden. Did, que no significa nada en español, no tiene traducción. Lo que hace es convertir la oración a pasado. Después el sujeto, verbo en presente y complemento. Did she play tennis? No, she did not play tennis. O yes, she played tennis. No, ella no jugó tenis. O sí, ella sí jugó tenis. Ve aquí, si la hacemos negativa, recuerden que el verbo va en presente. Y si la hacemos positiva, el verbo va en pasado. Siempre es más fácil hacer respuestas negativas porque el verbo no cambia, nada más le agregamos el auxiliar did not, ¿verdad? El verbo se queda en su forma original. Did they eat pizza? ¿Comieron ellos pizza? Sí, ellos comieron pizza. O no, ellos no comieron pizza. Ok, a ver si le sale ese otro tipo de preguntas. Con WH. Ah, no, que dicha mejor.
porque estas son un poquito más como dificilillas para todos. Ok. ¿Me entendieron o no me entendieron, chiquillos? Sí, Sí, los demás también me entendieron o no. Más o menos. Igual en ese tema me voy a centrar bastante. O sea, voy a durar la otra semana, todavía los vamos a repasar. Les voy a pasar unos videos. La idea es de que ustedes de ahí se los apeguen bastante, ¿verdad? Profe, buenas noches. Sí, sí, lo voy entendiendo más o menos. Lo voy agarrando ahí. De igual manera, yo voy a volver yo lo que hago es que yo repaso la clase varias veces. Ujú, Y ahí le voy poniendo cuidado más o menos, entendiendo un poco. ujú. Sí, eso es lo que tienen que hacer, ver la clase. Tras de eso yo les pongo, les voy a pasar otro videillo, ¿verdad? Aparte de la clase grabada, como para que ustedes lo vean bastante. Ok, aquí Sí, no sé profe, si, ¿sí? de hecho, gracias más bien por pasar la clase, porque yo lo que hago es tratar de repasar la clase varias veces. Sí, Obviamente hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? Pero poniéndole cuidado a usted, ahí tal vez le va agarrando, como que dice un poquito la cosa. un poquito, ahí van, a puros pocos, aunque sea. Sí, ok. Después de eso viene una práctica aquí, que lo que tenemos que hacer es escribir los verbos en pasado. Como ustedes van a llevar en el examen la lista de verbos, esto es muy fácil. Usted nada más busca este verbo en la lista y lo escribe en la segunda columna. En caso de que les viniera algo así, ¿verdad? Como que le pongan una lista de verbos, entonces usted nada más lo que tiene que hacer es eso, buscar y escribirlo de la segunda columna. Ok, ¿ves? Aquí viene otra que también yo sé que puede hacer que así sea como usted vengan. ¿Ves? Que es como un complete. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Fijarse. Recuerden, si hay un no entre paréntesis, es negativa. Entonces, cuando es negativa, el verbo queda igual, o sea, en presente, pero le agregamos el auxiliar did not. Y cuando no viene nada, como en la primera vez, que solo viene el verbo, quiere decir que es una oración positiva. Entonces tenemos que agregarle el verbo en pasado, que sería la primera. Algo como este puede que venga en el examen, como esta. Entonces ahí se la pasé para que lo repase. ¿Ves? Ve que viene muy grande esta práctica. Eso quiere decir que es para que ustedes practiquen bastante, porque en el examen puede ser que venga una de esas. Ahí se las pasé toda completa para que la hagan. Ok. Y ese es el tema que más me voy a centrar. Entonces, repaso. Vamos de nuevo. Voy a usar esta imagen que está acá. Cuando es positiva, el verbo va en pasado, ¿verdad? Cuando es negativa, el verbo va en presente porque le agregamos did not. Y cuando es pregunta, utilizamos el did solito y el verbo va en presente. ¿Verdad? Siempre, siempre, siempre va a ser así. Ese es como el orden de la oración. Ok, vamos a ver. Entonces, ahí vamos. Ok. Igual ahí se los pasé en el grupo. Después de eso, chiquillos, em, también tenemos el vocabulario aquí que viene acerca de la ropa. A veces en el examen a ustedes les aparece, les sale como por ejemplo una imagen y que tengan que describir como, em, como por ejemplo, que anda vestido de la muchacha, ¿verdad? Le ponen un chiquito y como que anda vestido. Em,
Entonces, ¿qué es bueno que se aprendan acá? Como un poco el vocabulario de la ropa. Que los vean ustedes ahí, que cómo se dice, por ejemplo, ay Dios, que cómo se dice camisa, pantalón, por lo menos lo básico, chiquillos, porque eso es lo que va a tener ustedes como lo básico, como camisa, pantalón, vestido, en agua, o sea, cosillas así como lo más básico, ¿verdad? Porque sí sé que esos a veces les aparece en el examen, como que lo escriben. Ok, ahí vienen. Después de eso, vienen como las formas. Estas a veces no tienen ni que estudiarlo, eso casi nunca se los ponen. ¿Ves? Aquí viene como más vocabulario de ropa. Ok. ¿Verdad? Y después de eso ya tienen ustedes casi que toda la materia del examen. Esto lo de los verbos, esto ya no, a usted no le sale, esto es como de audios y pronunciación, eso a usted no les entra. Y ya les entra lo que, eso es lo de la unidad 5. Entonces, eso es toda la materia. Ya, chiquillos, ya tenemos como que toda la materia lista para el examen. La otra clase ya solo vamos a practicar, era la unidad 3 y 4. Me voy a meter un toquecito a la plataforma porque ustedes de lunes en adelante tienen una tarea. Hasta el lunes, ¿verdad? O sea, mañana y todavía pasó mañana no les aparece. Hasta el lunes. En esa sería séptimo. Esta es esta semana. Voy. Ok, el lunes. Es esta. ¿Qué tienen que hacer en esa tarea de lunes? Bueno, de lunes a domingo, ¿verdad? Es súper fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir viendo cuál de estos verbos va acomodadito. ¿Ves? Que es con lo que estamos viendo del pasado simple. Entonces, por ejemplo, aquí dice marco. Viene una rayita, un carro nuevo, un carro rojo nuevo. Entonces sería, puede ser que se compró. ¿Cómo se dice compró? Así. Entonces, ¿qué les recomiendo primero? Que ustedes vayan y traduzcan cada uno de estos verbos que están aquí abajo. Primero, están todos en la lista de verbos, pero si quieren también lo pueden ver en un traductor. Y después van a ir buscando qué dice cada oración, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer es agarrar los verbos, ¿ves? Y los arrastran y los pegan donde ustedes quieran, ¿verdad? O donde ustedes consideran que él es. Yo no, ahí lo van leyendo y los van acomodando. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Nada más. Solo eso. Y ya, eso es toda la tarea. Esa es muy fácil. Se ganan 10% con solo hacer eso. ¿Verdad? Nada más. Y está disponible del 9 al 15 de septiembre. ¿Verdad? Ok. Y listo. ¿Me entendieron qué tienen que hacer? Sí. Sí, profe. Bueno. Eso es para el lunes. Igual el lunes yo me meto y les hago como un videito corto de esa tareita, como para que ustedes otra vez la vuelvan a ver en caso de que se les olvide. Igual en la clase grabada ahí está quedando la explicación, entonces después nada más lo ven. Y ahí estaríamos, chiquillos. No sé si tienen una duda o consulta. Profe, disculpe que les sea tan necio, pero ¿de qué día es la fecha de entrega de la tarea? Del 9 al 15.
Hasta el lunes empieza, del 9 al 15. Ok, gracias. Ujú, con mucho gusto. ¿Alguien más? No, no tienen dudas ni nada. Ok. Voy a dejar de grabar la Profe, clase. ¿Sí? esos verbos de la tarea que usted dice, uno los traduce, se mete en la tarea y primero agarra todos los verbos y los traduce. Los tiene Sí, ahí listos y después empieza ya, ¿verdad? Más exactamente. fácil. Sí, sí, así, como usted guste. Sí, así está súper bien. Ujú. Ah, ya. Y listo. Bueno, entonces voy a dejar de grabar para que ya no quede ahí el video tan grande.